¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas tardes, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros en esta nueva emisión de nuestro Mirador 656, que como ustedes bien saben se transmite los miércoles, excepto la semana pasada, que por una razón totalmente ajena a nosotros tuvimos que suspender la transmisión. Y bueno, hemos venido hablando de temas diversos relativos a este conflicto y hay un punto, hay un tema que a mí en lo particular me llama mucho la atención y que me costó originalmente entenderlo y poder valorarlo en su verdadera dimensión y el poder adentrarme en esta parte del conflicto. Y obviamente tiene que ver por aquella, sobre todo por la imagen que la gente, que los habitantes de los pueblos, incluso que muchos de los estudiosos del tema, pero que no tienen una formación profesional como historiadores, han hecho pensar en un asunto que curiosamente ha sido tomado en consideración como válido por muchas personas sin que hubiera una reflexión al respecto. Y se habla de que en este conflicto hubo un total apoyo de parte de la sociedad de los pueblos, de la sociedad jalisciense, de la sociedad zacatecana, en Aguascalientes, etcétera, toda esa región, que el pueblo se volcó en un apoyo inusitado y absoluto a favor de la iglesia. Y nada es más falso que eso, porque dentro de los pueblos, dentro de las familias incluso, había divergencia, había diferencia. Había personas que estaban con esa misma formación histórica, con esa misma cultura, con esas mismas tradiciones, pero que sin embargo estaban apoyando las gestiones del gobierno. Y esto obviamente se transmite o se convierte en una lucha, en una pugna fraternal, en una pugna entre hermanos, en una pugna entre amigos, en una pugna entre vecinos, que si bien es cierto, tenían sus creencias, algunos de ellos optaron por continuar apoyando a la iglesia y otros tomaron la decisión de apoyar las demandas y las exigencias del gobierno. Y para muestra quiero dar un botón, pero es un gran botón, porque curiosamente voy a hablar de dos de los grandes líderes del movimiento en esta época y que valdría la pena que nosotros tomáramos en cuenta. Y son dos personas originarias del estado de Jalisco, en dos municipios que son contiguos. Me refiero a Tepatitlán de Morelos y me refiero a una localidad que se conoce con el nombre de Valle de Guadalupe, que están pegadas y que bueno, son prácticamente las mismas familias. Y en una de estas lugares vivía un joven hijo de un rebocero llamado Anacleto González Flores, que se convierte en un paladín de la lucha por la iglesia, a favor de la iglesia, y un personaje que también, habiendo tenido una formación religiosa muy sólida, donde incluso él llega a formar parte de la acción católica de la que era líder Anacleto González Flores, este personaje tiene él fue al seminario a la ciudad de San Juan de los Lagos, al pueblo de San Juan de los Lagos, en los mismos altos de Jalisco, y al salirse se integra a trabajar de lleno con el gobierno, y cuando estalla el conflicto, el gobernador constitucional del estado de Jalisco, el que estaba responsable de enfrentar la lucha contra los católicos de esa época, era precisamente Silvano Barba González, ciudadano originario de Valle de Guadalupe, que fungió como gobernador sustituto y que es a él precisamente
al que le toca enfrentar la parte más inicial del conflicto entre católicos y el ejército o bien la iglesia y el gobierno en la región de los Altos de Jalisco. O sea, son dos extremos. Y son dos extremos de dos personas que incluso tenían conocimiento uno del otro y que además también profesaban ideas muy similares y que sin embargo en el escenario de los hechos trabajan en espacios de lucha realmente diferentes. Pero eso pasó a gran escala porque, bueno, Anacleto no dejó de ser un líder, Silvano no dejó de ser un líder, cada uno en su área respectiva, y sin embargo dentro de los pueblos mismos había otras tendencias. ¿Cómo es posible el poder reconocer la presencia de personas que apoyaban al gobierno dentro de los Altos de Jalisco? Cuando estuve haciendo los trabajos correspondientes en el archivo del general Plutarco Elías Calles, había una parte correspondiente a un informe permanente que la Secretaría de Guerra y Marina le daba al señor presidente, donde se mencionaban la presencia o el reconocimiento de personas que habían desertado del ejército. Y cuando estaba yo revisando de dónde eran originarios los desertores del ejército, me encontré con que había muchos desertores del ejército federal que eran originarios precisamente de los Altos de Jalisco. ¿Y esto a dónde me lleva? Bueno, que si había desertores originarios de los Altos de Jalisco, es que también había soldados, elementos de tropa que formaban parte del ejército federal que eran originarios de Jalisco y que por ende estaban combatiendo al lado del gobierno. O sea, ya encontramos esos dos elementos. Encontramos dos elementos en las cúpulas, como es el caso de Silvano y Anacleto, pero también encontramos casos de soldados rasos o de personas combatientes de tropa que desertaron precisamente por ser originarios y porque no estaban apoyando a partir del momento del conflicto precisamente al gobierno federal. Pero no era todo eso. Había una práctica que era común y que es común en todos los conflictos bélicos, que es el otorgamiento de salvoconductos para que las personas puedan andar en el territorio sin riesgo de ser molestadas o de ser detenidas. ¿Quiénes eran los que acudían a los salvoconductos? Quienes acudían a los salvoconductos, pues eran los arrieros que tenían que movilizar mercancía, eran algunas familias que tenían que desplazarse, quizá buscando una mayor seguridad, y todos estos salvoconductos tenían un costo. Había un costo, no era mucho, y también lo consignan los archivos, pero era la manera que tenían de obtener un permiso para desplazarse en la región para ir a buscar una cierta seguridad. Pues resulta que dentro de las administraciones de los pueblos que estaban ocupados por el ejército federal, pues quien tenía que dar los salvoconductos era la autoridad militar, pero quien se encargaba de todo su control administrativo era una persona del pueblo. Entonces ya tenemos que dentro de la parte administrativa había también un elemento que era clave en el otorgamiento de los salvoconductos, porque tenía que ser una persona que conociera a los que estaban solicitando la autorización para desplazarse en las zonas de donde ellos vivían. Entonces, ya encontramos aquí otro elemento importante que no es un líder, que no es un peón a lo mejor que se dio
de alta en el ejército, pero que es una persona que tiene conocimiento de quienes habitan el municipio. Y esto ya, socialmente hablando, nos ubica en pensar en alguien que tiene una vasta red dentro de cada municipio y que conoce a la gente que es originaria del pueblo y que tiene la posibilidad de manejar el control sobre los salvoconductos. Pero eso no es todo, todavía había más. Había también una autoridad política y esa autoridad política ordinariamente también era una persona que estaba, que fuera originaria del pueblo. Y curiosamente, en este caso, la gran mayoría de las veces, la autoridad política era una persona de la élite del pueblo, que tuviera conocimiento de quiénes producían, de quiénes tenían recursos, de quiénes podían apoyar con recursos materiales a los combatientes, de quiénes podían darles incluso elementos para su alimentación, o quienes les podían proporcionar elementos de guerra para que siguieran combatiendo. O sea, ya tenemos un administrador de los salvoconductos, ya tenemos un administrador político de cada pueblo, y en ese administrador político también hacía las veces de inquisidor, de alguien que estaba al pendiente de todas las operaciones que estaban desarrollando en su pueblo para en algún momento determinado el poder detener a un combatiente de la localidad o a algún familiar de algún combatiente de la localidad que estuviera promoviendo el desarrollo del conflicto dentro del propio municipio. Pero todavía falta más. Y a esto me voy a ir otra vez regreso a la cúpula, pero regreso a la cúpula del ejército mexicano, puesto que en alguno de los municipios, no recuerdo de momento si fue en Teocaltiche o fue, sí, en Teocaltiche, la presencia de un general Sevilla, que cuando llegan las fuerzas del general Saturnino Cedillo a combatir en los Altos de Jalisco, llegan a su hacienda del general Sevilla y toman con anuencia del general, las tropas del general Cedillo toman alimento para el ganado y toman algunas herramientas para desplazarse, como carretas, como otras cosas que necesitaban para la campaña. Entonces, él les dio todo el apoyo que tenían y ya encontramos aquí de la élite política, de la élite militar, de la élite social y de la base social de los pueblos que también estaban dentro de cada pueblo de los Altos de Jalisco, que estaban apoyando abiertamente al gobierno federal. ¿Qué quiere decir todo esto? Que efectivamente no había un absoluto apoyo de parte de las sociedades locales a la iglesia o a los cristeros, a la gente que estaba luchando por la libertad religiosa. Y esto, bueno, ha sido algo que a través de la lectura, que a través de los años se ha venido repitiendo y que no deja de ser una falacia, y que creo que valdría la pena que tomáramos en cuenta que no toda la gente apoyó siempre al gobierno, las causas de la iglesia, y que hubo muchos que prefirieron apoyar las causas del gobierno federal. Amigos, yo con esto llego hasta el día de hoy. Espero que este capítulo sea de su interés, sea de su agrado. Los invito a que le den like, a que lo compartan, a que se suscriban. Nos pueden seguir a través de YouTube o a través de Spotify, y ahí es donde nosotros podemos establecer también una comunicación, porque yo con mucho gusto estaré en condiciones de responder a todas sus dudas y a todas sus preguntas. Por lo pronto no me resta más que mandarles mis mejores deseos, deseando que tengan ustedes
un excelente tiempo, todo el tiempo. Muchas gracias.